Hay un momento en la vida de un hombre en el que todo se detiene. No es una metáfora. No es una expresión. Es literal. El corazón cesa. Los pulmones olvidan qué hacer. Ojos cerrados, y el mundo exterior sigue girando, indiferente, constante, ajeno a que alguien, en una cama de hospital, está suspendido entre dos mundos. Entre lo que fue y lo que quizá nunca vuelva a ser. Alejandro Ramírez conoció ese momento. A los 47 años, un martes cualquiera, en una avenida que había cruzado cientos de veces. Y lo que pasó después, los médicos aún hoy no pueden explicarlo. Esta es la historia de un hombre sencillo. Un hombre que nunca pidió milagros. Que nunca se consideró digno de ninguna intervención extraordinaria. Que llevaba una pequeña cruz en el retrovisor de su taxi, no por profunda fe, dijo, sino por protección. Pero hay noches en las que el cielo decide actuar, independientemente de lo que el hombre crea que merece. Y hay voces que vienen de lugares a los que ningún médico puede llegar. Aún no ha terminado. Si estás pasando por algo que parece no tener salida, quédate, porque esta historia fue hecha para ti. Guadalajara se despierta antes del atardecer. Quienes no conocen la ciudad pueden imaginar que empieza poco a poco, con pereza, como tantas otras. Pero quienes viven allí saben, Guadalajara no tiene tiempo para dudar. Se despierta con el ruido de un motor, el olor a una tortilla caliente, el sonido de la radio filtrándose por la ventana de una cocina donde una mujer lleva mucho tiempo de pie. Es intensa, espiritual y ruidosa a la vez, como si toda la ciudad hubiera hecho un pacto silencioso de no perder nunca la luz del día. Y en medio de todo esto, estaba Alejandro. Cada mañana a las 5:15, incluso antes de que el primer rayo de sol tocara los tejados del barrio de Analco, ya estaba despierto. No necesitaba alarma. Su cuerpo había aprendido por sí solo, tras tantos años de trabajo, que el día no esperaba a nadie. Que las calles de Guadalajara se llenaban temprano y quedaban atrás quienes dormían demasiado. Se levantaba despacio. Sus rodillas ya no eran las mismas que cuando tenía 30, y se sentaba un segundo al borde de la cama, con los pies sobre el frío suelo de cerámica, los ojos aún medio cerrados. Era un ritual silencioso. Pequeña. Pero era suyo. Su esposa, Elena, durmió otra hora. Nunca la despertó. No hacía falta. Sabía que para cuando se levantara, el café estaría listo, la taza al revés y una porción del pan que le gustaba se separaría en un plato de plástico azul que habían recibido como regalo de bodas hace 23 años y que nunca habían tirado. Alejandro era ese tipo de hombre. No hablaba mucho de amor. Nunca tuvo don para las palabras bonitas, para las declaraciones, para esas frases que la gente repite en citas especiales y que a veces significan mucho y otras veces nada. Pero era el hombre que se despertaba antes que nadie para asegurarse de que, cuando la casa despertara, todo estuviera en orden. Era el hombre que cambiaba el cilindro de gas sin quejarse, que arreglaba el grifo que goteaba sin que se lo recordara, que dejaba el coche de Elena lleno todos los viernes para que no tuviera que preocuparse el fin de semana. El amor, para Alejandro, era presencia. Era constancia. Estaba apareciendo, todos los días, sin falta, incluso cuando nadie prestaba atención. Bebió su café apoyado en el fregadero de la cocina, mirando por la pequeña ventana que daba al callejón lateral. Nada especial que ver. Solo la pared de hormigón del vecino, una bicicleta inclinada, a veces un gato pasando despacio como si fuera el dueño del lugar. Pero a Alejandro le gustó ese momento. Esos 5 minutos entre el café y la salida eran solo suyos. Sin que nadie pidiera nada, sin que sonara el móvil, sin el peso del día que aún estaba por llegar. Era el único momento en que el silencio no se sentía como una amenaza, sino como un regalo. Luego cogería las llaves del taxi. Un Nissan Suru blanco, 2009, con un amortiguador que ya pedía la jubilación y un aire acondicionado que funcionaba cuando me apetecía, que no siempre era así. El taxi olía a desodorante barato y café viejo. No era un mal olor. Era el olor del trabajo honesto. Y en la entrada del salpicadero, colgando del retrovisor por un hilo de cuero desgastado, había una pequeña cruz de madera oscura. Lo había conseguido de su madre, Doña Rosa, en una tarde lejana, cuando acababa de comprar su primer coche y estaba a punto de salir por primera vez como taxista. Cogió la cruz, la colocó en el retrovisor con ese cable y solo dijo, «Tómalo. Es protección». Alejandro sonrió aquel día con la ligereza de quien no crea mucho en estas cosas, pero las acepta por respeto. Con el tiempo, el centro permaneció. El cable se desgastó. La madera se oscureció. Pero nunca salió del lugar. Por protección, decía cuando alguien preguntaba. Él mismo no sabía cuánto más cierta era esa palabra de lo que imaginaba. La vida de Alejandro era una secuencia predecible, y no se quejaba de ello. Había quienes querían más dinero,
más reconocimiento, más emoción. Entendía ese deseo, pero no lo compartía. Para Alejandro, la estabilidad era una forma de riqueza que mucha gente subestimaba. Tenía su casa. Estaba Elena. Estaba Luis, su hermano pequeño, que vivía a 10 manzanas y venía todos los domingos a comer. Tenía a sus clientes fijos, que le llamaban directamente en lugar de usar apps, porque confiaban en él. Porque sabían que Alejandro nunca tomaría una ruta más larga, nunca inventaría una excusa para cobrar más. Alejandro es diferente, dijeron. Y lo estaba, no por ninguna virtud extraordinaria, sino porque había sido criado con la idea de que la vida era una deuda que se pagaba con trabajo y honestidad, y que Dios, desde arriba, vigilaba no las oraciones que se recitaban de memoria, sino las pequeñas decisiones que se tomaban cuando nadie estaba mirando. Religioso, en el sentido convencional, no lo era. No iba a misa todos los domingos. No rezaba el rosario. Pero había algo dentro de él, una especie de respeto silencioso por lo invisible. Una conciencia de que el mundo era más grande de lo que la vista podía ver, y de que había fuerzas en juego en la vida de las personas que ninguna lógica humana podía organizar completamente. Era una fe sin nombre, sin ceremonias, sin palabras. Era una fe que vivía en el hilo de cuero deshilachado que sostenía esa cruz de madera oscura en el retrovisor. Y así pasaron los días, semana tras semana, mes tras mes. Una vida ordinaria, una buena vida. Y como toda buena vida construida sobre el silencio y el trabajo, llevaba dentro una fragilidad de la que Alejandro era completamente ajeno. Hasta aquella noche de martes. Hasta esa carrera que empezó como todas las demás. Hasta el momento en que llegó el dolor, no como advertencia, sino como sentencia. Eran casi las 10 de la noche cuando recibió la llamada. Un hombre con traje, con aire acelerado, necesitaba ir al aeropuerto. Alejandro aceptó sin pensarlo. Fue una carrera larga, buena para terminar el día. Arrancó el motor, golpeó el retrovisor, la pequeña cruz se balanceó ligeramente, y entró en la avenida Vallarta rumbo sur. El tráfico era razonable para esa época. La ciudad se había enfriado un poco. Por las ventanas abiertas de Suru entraba una brisa que olía a comida callejera y asfalto mojado por la lluvia que había caído a primera hora de la tarde. Alejandro estaba bien. Estaba cansado, como todos los días, pero bien. No había señal. Sin aviso. Ni una sombra de lo que estaba por venir. Estaba en el tercer carril de la avenida Mariano Otero. El dolor apareció de repente, no en forma de un leve pinchazo, como a veces ocurría cuando se sentaba mucho tiempo. Era diferente. Era una presión brutal en el centro de su pecho, como si alguien le hubiera puesto un peso inmenso y empujara hacia abajo, hacia adentro, sin parar. Alejandro parpadeó. Intentó respirar hondo. El aire no bajaba bien. Su mano izquierda, sobre el volante, empezó a hormiguear. Entonces perdió completamente la sensación. ¿Qué me está pasando? El pensamiento surgió sin respuesta. Intentó apartar el coche. Sus manos no obedecían como deberían. La visión empezó a difuminarse en los bordes, como cuando una fotografía antigua se desvanece, empezando por los bordes y moviéndose lentamente hacia el centro. El pasajero del asiento trasero notó que algo no iba bien. «Oye, ¿vale?» Alejandro intentó responder. No podía. De todos modos, solo pudo apartar el coche al lado de la carretera, con un freno torpe que hizo que el vehículo se detuviera un poco torcido, las ruedas delanteras sobre el bordillo. Y luego el peso en el pecho aumentó aún más. Y la visión desapareció para siempre. Y Alejandro Ramírez, de 47 años, un taxista honesto, un marido silencioso, un hermano leal, el hombre de cada mañana, se desplomó de lado en el asiento del conductor, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Mientras allí arriba, en el retrovisor, la pequeña cruz de madera se balanceaba de un lado a otro, lentamente, como un péndulo contando segundos que quizá ya no tenía. El pasajero se llamaba Roberto. Nunca había pasado por algo así. Era un hombre de reuniones, de hojas de cálculo, de esos que saben exactamente qué hacer cuando un proyecto se retrasa, pero que se quedan completamente paralizados ante algo que no tiene protocolo. Durante unos segundos, se quedó quieto, mirando a Alejandro inmóvil en el asiento delantero, mirando el tráfico que seguía pasando, indiferente, como si nada estuviera pasando. Y entonces algo dentro se desbloqueó. Salió del coche, se fue al lado del conductor, y miró a ese hombre que no conocía, que acababa de ser una cara en el retrovisor durante 20 minutos, y pensó, no puedo dejar que muera aquí. Llamó a los servicios de emergencia. Dio la dirección equivocada en el primer intento. Lo corrigió. Dijo que el hombre estaba inconsciente, que no sabía si respiraba, y que había una cruz colgando del retrovisor, y que,
Por alguna razón absurda, ese era el único detalle que podía describir con precisión en ese momento. La ambulancia tardó 11 minutos. Para Roberto, de pie en la acera junto al suru blanco, esos 11 minutos fueron los más largos de su vida. Los paramédicos trabajaron rápido. Alejandro tenía un pulso, débil, irregular, como la señal de radio de una emisora lejana que a veces aparece y a veces desaparece por completo. Pusieron oxígeno, comprobaron la presión, intercambiaron miradas rápidas con un vocabulario propio, un lenguaje de urgencia que la gente común no podía traducir, pero que sentía instintivamente. Esas miradas dijeron, serio. Dentro de la ambulancia, atravesando la noche de Guadalajara con la sirena a todo volumen, la vida de Alejandro pendía de un hilo tan fino como el cuero gastado que había sostenido esa cruz durante tantos años. El Hospital Civil de Guadalajara es uno de los más antiguos de la ciudad. Sus muros han visto más de lo que nadie puede imaginar. Han visto alegría, nacimiento, despedida. Ya han recibido a personas que llegaron sin esperanza y se marcharon andando. Y ya han recibido a personas que llegaron con toda la esperanza del mundo y no regresaron. Casi era medianoche cuando Alejandro fue admitido por la puerta de emergencia. La doctora Camila Torres estaba en su 8ª hora de servicio. 38 años. El pelo recogido sin cuidado. Ojeras que ya eran una característica permanente, no por una sola noche, sino por la acumulación de años trabajando en un lugar donde el tiempo no respeta el tiempo y la muerte no avisa cuando se acerca. Camila era buena en lo que hacía. No era el tipo de doctora que se apegaba emocionalmente, o al menos eso se decía a sí misma, lo que había aprendido a creer con el tiempo, porque era la única forma de seguir adelante. No puedes llorar por todos. No puedes llevarlos todos. Tienes que ser el muro que se mantiene para que otros puedan apoyarse. Pero hubo noches en que el muro se agrietó. Y esa noche iba a ser una de ellas. Analizó los datos del ECG mientras las enfermeras aún estabilizaban a Alejandro en la camilla. La pista era mala. No era algo que necesitaras años de medicina para entender, era visualmente, inmediatamente, inconfundiblemente malo. El corazón de Alejandro fallaba de una manera que los números confirmaban con la habitual frialdad de las máquinas. Un infarto fulminante, les dijo al equipo, con esa voz plana que los médicos desarrollan para no dejar que su propio miedo se escape. Prepara la UCI. Luis Ramírez recibió la llamada a las 23:40. Estaba dormido. Algo raro en él, que solía tardar mucho en quedarse dormido. Pero ese día se había acostado temprano, agotado, y estaba profundamente dormido cuando el móvil vibró sobre la mesita de noche. El número era desconocido. Casi no responde. Señor, ¿es usted pariente de Alejandro Ramírez? Las palabras llegaron a su mente antes de estar completamente despierto, así que tardó un segundo más en entender. Cuando tuvieron sentido, Luis se sentó en la cama de un salto, con el corazón acelerado. Sí, soy su hermano. ¿Qué ha pasado? La voz al otro lado era cuidadosa, entrenada para ser cuidadosa, pero el mensaje no tenía ninguna precaución. Estaba hospitalizado en estado grave. Tienes que venir al hospital. Luis no recordó recoger los documentos. No recordaba su abrigo, ni siquiera con el frío. Se fue con su pijama, las llaves del coche en la mano, y condujo hacia el hospital civil con los ojos ya ardiendo, no por el sueño, sino por un viejo miedo que aún no tenía nombre, pero que reconocía. Era el miedo a llegar demasiado tarde. Poco después se advirtió a Elena. Llegó 15 minutos después que Luis, aún con el rostro marcado por la almohada, aún sin entender del todo, porque la mente humana se niega, por misericordia de su propia misericordia, a entender ciertas cosas a la vez. La sala de espera de la UCI tiene sillas de plástico azul descoloridas y una pequeña televisión que nadie encendió en ese momento. Hay un largo pasillo con luz fluorescente que nunca se apaga, esa luz dura y blanca que no distingue entre el día y la noche y que, de alguna manera, lo hace todo más pesado. Luis y Elena se sentaron uno al lado del otro en esas sillas. No hablaban mucho. ¿Qué dices en un momento como este? Las palabras útiles parecen insuficientes, y las palabras insuficientes parecen ser las únicas disponibles. Luis seguía mirando el pasillo de luz blanca, esperando que alguien diera alguna noticia. Elena sostenía una foto en el móvil. Alejandro sonriendo en un viaje que hicieron a Tequila hace 2 años, el cielo naranja detrás de él, esa expresión de alguien feliz pero que no sabe muy bien cómo mostrarlo. Era una foto normal. Ese tipo de momento que te quita sin pensar, en un momento que parece ordinario, y que solo gana peso más adelante, cuando te das cuenta de que ese momento ordinario era, de hecho, precioso. La doctora Camila Torres salió del pasillo a la 1:30 de la madrugada. Caminó hacia los dos con ese paso de médico que no tiene prisa, porque había aprendido que la prisa nunca ayuda en esta parte.
La parte en la que tienes que decir lo que no quieres decir. Se sentó en una silla frente a ellos. Este detalle no pasó desapercibido para Luis. Más tarde, dijo que fue precisamente en ese momento cuando entendió que la noticia sería mala. Las personas que traen buenas noticias se levantan. ¿Quién se siente? Siéntate porque lo que viene a continuación pesa. Alejandro está estable por ahora, comenzó. Pero necesito ser honesto contigo. Habló con palabras sencillas. Sobre el corazón. Sobre el daño que ya se había hecho. Sobre la gravedad de la condición. Y entonces dijo la frase que Luis nunca olvidó en su vida: hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. El resto, ya no está en nuestras manos. Elena se llevó la mano a la boca. Luis miró al doctor con esa expresión de alguien que intenta encontrar un resquicio, una salvedad, algo que deje espacio para un pero que lo cambia todo. No había resquicio legal. No debería sobrevivir a la noche, dijo Camila. Bajo, firme, como alguien que sabe que estas palabras dolerán y que no hay forma de detenerlo. El pasillo de luz blanca quedó en silencio. Y Luis, por primera vez en muchos años de un hombre que aprendió pronto que llorar en público era debilidad, que aferrarse era fortaleza, bajó la cabeza. Y lloró, sin hacer ruido. Solo las lágrimas, corriendo por su rostro, en el silencio de ese pasillo donde la luz nunca se apagaba. Dentro de la UCI, separados por una pared y cristales y por toda la distancia que existe entre el mundo de los vivos y ese lugar fronterizo donde ahora estaba Alejandro, los monitores hacían su trabajo mecánico, indiferente y continuo. Bip, bip, bip. La vía subía y bajaba. Débil. Irregular. Pero aún presente. Como si algo que no tenía nombre en el vocabulario de la medicina, aún sujetara a ese hombre por el tobillo, impidiéndole marcharse para siempre. Como si el tiempo de Alejandro no hubiera terminado todavía. Pero esa mañana, nadie lo sabía todavía. Esa mañana, todo lo que había era silencio, lágrimas, luz blanca, y el leve sonido de un corazón que aún así, contra todo, se negaba a detenerse. Hay una especie de silencio que solo existe en los hospitales al amanecer. No es el silencio del campo, que está lleno de vida ocurriendo en la oscuridad sin pedir permiso. No es el silencio de una casa dormida, que aún conserva el calor de las personas que respiran dentro. Es otro tipo. Es el silencio de un lugar donde el tiempo ha perdido su ritmo normal. Donde los minutos no pasan igual que fuera. Donde cada segundo tiene un peso diferente, porque cada segundo puede ser el último de alguien, o el primero de un cambio que nadie puede ver todavía. Fue ese silencio el que envolvió el pasillo de la UCI del Hospital Civil a las 2 de la madrugada. Luis estaba despierto. No era posible dormir. No era cuestión de intentarlo. Era cuestión de que el cuerpo a veces se niega a descansar cuando la mente está atrapada en un lugar del que no puede salir. Y la mente de Luis se quedó atrapada en una sola frase. No debería sobrevivir a la noche. No paraba de repetirlo internamente, no a propósito, sino porque la frase se había instalado en él con esa crueldad silenciosa de cosas que no queremos recordar y que no podemos olvidar. Elena se había quedado dormida en la silla a su lado, con la cabeza inclinada hacia el hombro, el rostro aún marcado por lágrimas secas. Luis no la despertó. Lo hizo. El sueño era una misericordia que merecía en ese momento. Y se sentaba allí con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo de linóleo gris que reflejaba la luz fluorescente del techo. Pensaba en cosas pequeñas. Este es un detalle que Luis siempre mencionaba después, cuando contaba esta historia, que en las horas más difíciles de su vida, su cabeza no se iba a los grandes pensamientos. No me dirigí a las filosofías, no fui a las preguntas sobre el sentido de la vida o sobre Dios o sobre la justicia de lo que estaba ocurriendo. Mi cabeza se centró en las cosas pequeñas. Era una tarde de domingo, hace meses, cuando él y Alejandro estaban sentados en el jardín tras comer, sin decir nada durante mucho tiempo, solo escuchando la radio que salía de la ventana de la cocina donde Elena estaba lavando los platos. Y cómo eso había sido, sin motivo alguno, un buen momento. Un momento de paz que solo tiene valor cuando miras atrás. Fue a la voz de Alejandro por teléfono, esa voz profunda y pausada que nunca tenía prisa. Fue como reía su hermano, por la comisura de la boca, siempre como si intentara no reír pero perdiendo la batalla. Alejandro. Luis cerró los ojos. No puedes irte ahora. No puedes. No era exactamente una oración. Pero era lo más honesto que sentía en ese momento, una súplica informe, sin dirección clara, que salía del lugar más profundo que existe en un ser humano y iba a un lugar que no podía nombrar, pero que sentía, con una extraña certeza, que estaba escuchando. Al otro lado del cristal, Alejandro no estaba soñando. No había sueños en ese estado.
Solo había una oscuridad densa y profunda, como estar en el fondo de un lago de agua oscura donde la superficie no es visible y la gravedad parece haberse perdido. Los dispositivos a su alrededor hicieron su trabajo sin pausa. El ventilador respiraba a través de él, ese sonido rítmico y mecánico que es a la vez reconfortante y perturbador, porque te recuerda que la línea entre respirar por tu cuenta y necesitar una máquina para hacerlo es más fina de lo que a nadie le gusta admitir. La enfermera Sofía Méndez ingresó en la UCI a las 2:45 de la mañana para una revisión rutinaria. Sofía tenía 29 años y 3 años de experiencia en la UCI, tiempo suficiente para perder su ingenuidad, pero no para perder completamente la capacidad de sorprenderse. Había aprendido, en esos 3 años, que el cuerpo humano era a la vez lo más resistente y lo más frágil que existía. Que había pacientes que deberían haber muerto y no lo hicieron, y pacientes que deberían haber vivido y no, y que la medicina, con toda su precisión, con todos sus protocolos y equipos, aún no tenía una respuesta satisfactoria a esta asimetría. Revisó los monitores de Alejandro con su habitual atención. Apuntó los números en el historial médico. Ajustó una de las ondas. Y se fue a la cama de al lado. A las 3:02 de la mañana, Luis se levantó de la silla y fue a la cafetera del pasillo. No porque quisiera café, el café de esa máquina era malo, aguado, nunca perfecto. Pero necesitaba moverse. Necesitaba que su cuerpo hiciera algo mientras su cabeza no se detuviera. Se plantó frente a la máquina, con un vaso de plástico en la mano, el café enfriándose lentamente. Y rezó. No con palabras organizadas. No con una oración que se supiera de memoria. Era una conversación directa, en voz baja, apenas audible, el tipo de conversación que un hombre tiene cuando ha llegado al límite de lo que puede manejar solo. No sé si me estás escuchando. Nunca se me dio bien. Nunca supe cómo hacerlo bien. Se detuvo. Miró al techo, ese techo de hospital que no tenía nada especial, solo azulejos y la luz fluorescente implacable. Pero es bueno. Sabes que es bueno. Y necesito a mi hermano. Nada más. Era suficiente. O al menos eso era todo lo que tenía. Eran exactamente las 3:17 de la madrugada cuando Sofía Méndez volvió a la cama de Alejandro. En ese momento no tenía una razón concreta para volver, la siguiente revisión estaba programada para las 3:30 de la madrugada. Pero había algo, una pequeña inquietud, ese instinto que desarrollan los profesionales sanitarios y que a veces les lleva a actuar sin comprender del todo por qué, que la hizo volver antes de tiempo. Se acercó al monitor. Y se detuvo. Miró los números durante unos segundos, sin moverse, como si viera algo que necesita un segundo extra para procesar. El ritmo cardíaco de Alejandro, que había ido bajando constantemente en las últimas horas, moviéndose en la dirección equivocada con la preocupante determinación de alguien sin intención de cambiar de rumbo, estaba aumentando. No de forma dramática. No como en las películas, donde de repente todo se descontrola y los médicos entran corriendo. Era diferente. Fue lento. Apenas se notaba si no sabías lo que estabas viendo. Pero Sofía lo sabía. Y lo que veía era un número que había estado en 42 subiendo, lenta, constantemente, obstinadamente, a 46, a 48, por 51. Comprobó la presión. También subo. Saturación de oxígeno. Subiendo. Miró alrededor de la cama. ¿Se le había administrado algún medicamento nuevo? ¿Se había realizado algún procedimiento? ¿Había algo diferente en esa cama, en ese paciente, en ese momento, que pudiera explicar lo que mostraban los números? Nada. No hay medicación nueva. Sin procedimiento. Nada había cambiado por fuera. Pero dentro de Alejandro Ramírez, algo estaba pasando. Sofía estaba frente a ese monitor, en el silencio de esa habitación a las 3:17 de la madrugada, y sentía, no como profesional sanitaria, sino como ser humano, que se enfrentaba a algo que los libros que había estudiado no tenían un capítulo que explicar. Llamó a la doctora Camila por el interfono. La voz era calmada, pero había algo dentro de esa calma que no era realmente calma. Era la contención de alguien que reprime un asombro demasiado grande para caber en una voz pequeña. Doctor, tienes que ver la cama 4. Guión bajo 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 y Camila Torres llegó 2 minutos después. Entró en la habitación con la expresión aún pesada de no dormir. Y entonces vio los números. Y el sueño se fue para siempre. Guardó silencio, mirando el monitor, luego a Alejandro, y después al monitor de nuevo. Ella misma verificó los datos. Le pidió a Sofía que confirmara las notas de las últimas horas. ¿No hay cambios en el protocolo? Ninguna, doctor.
Camila había visto mucho en años de medicina de urgencias. Era una mujer de ciencia. Creía en los números, los protocolos, las pruebas. Tenía una relación distante con aquello que no podía ser medido, sopesado ni verificado. Pero en ese momento, de pie ante la cama de Alejandro, con los números subiendo en la pantalla sin razón que pudiera identificar, algo sucedió dentro de ella. Una pequeña grieta. No en su competencia. Se mantuvo profesional, no paraba de revisar, no paraba de pedir pruebas. Pero en su certeza. En esa grieta entró una duda silenciosa sobre si ella, con todo su entrenamiento, realmente comprendía todos los mecanismos que rigen la vida y la muerte de un ser humano. Sigue monitorizando cada 15 minutos. Y llámame si cambia algo. Salió de la habitación. Se detuvo un momento en el pasillo, sola bajo la luz blanca, con el historial médico de Alejandro en mano. Sin explicación. Ninguna. En el pasillo de la sala de espera, Luis aún tenía la taza de café fría en la mano. No sabía qué estaba pasando al otro lado de ese pasillo. No sabía que a las 3:17 de la mañana, mientras rezaba a un techo apagado, los números en una pantalla empezaron a cambiar. No sabía que una enfermera llamada Sofía estaba de pie con asombro en los ojos. No sabía que un médico que no creía en milagros estaba de pie en un pasillo sin explicación. Solo sabía que estaba agotado, que tenía miedo, y que dentro de su pecho había algo extraño que no podía nombrar. Aún no era esperanza, porque la esperanza necesita algo de base y él no tenía ninguna. Era otra cosa. Fue una quietud repentina, como si algo hubiera cambiado a una frecuencia que no podía oír con sus oídos, pero que el cuerpo había entendido antes que la mente. Al otro lado del muro, los números seguían aumentando. Como si alguien, en algún lugar que ningún monitor pudiera rastrear, hubiera decidido que esa noche no sería el fin de Alejandro Ramírez. Como si una voz calmada y firme, que no pertenecía a ningún médico, ni protocolo, ni máquina, hubiera dicho algo dentro de ese hombre inmóvil en la cama. Y Alejandro, en la densa y silenciosa oscuridad donde estaba, escuchaba. Alejandro abrió los ojos a las 8:23 de la mañana. No fue un despertar dramático. Fue lento, casi a regañadientes, como alguien que vuelve de un lugar muy lejano y necesita tiempo para recordar el camino de vuelta. Primero llegó la luz, luego los sonidos, el pitido del monitor, el zumbido del ventilador, la vida mecánica y constante de la UCI que no se detenía. Y luego, poco a poco, las sensaciones, la dureza de la manzana, el peso de los cables y sondas, la garganta seca de alguien que no ha usado su voz en mucho tiempo. Alejandro guardó silencio un momento, abrió los ojos, haciendo un inventario lento de dónde estaba, que era real, que había sido ese otro lugar donde había estado. Porque había otro lugar. Lo sabía con una certeza que no necesitaba verificación, que estaba instalado dentro de él con la solidez de las cosas que tú experimentas en tu propio cuerpo. Sofía Méndez fue la primera en notar que estaba despierto. Se acercó con cuidado. Alejandro giró la cabeza en dirección a la voz. Despacio. Y había algo en sus ojos que Sofía siempre describía de la misma manera. Más tarde, cuando contaba esta historia, no era la expresión de alguien confundido. No era la mirada perdida de alguien que está montando el rompecabezas de la realidad pieza a pieza. Era la mirada de alguien que sabe exactamente dónde está. Y que había vuelto de un lugar que había cambiado algo fundamental en su interior. Agua, dijo. La voz salió en un susurro áspero, casi irreconocible. Pero era su voz. Y Sofía, que había pasado la noche siguiendo esos números, que fue la primera en notar el cambio, que se levantó a las 3:17 de la mañana con una sorpresa que no cabía en una voz pequeña, cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Y fue a buscar el agua. Luis entró en la habitación a las 8:51 de la mañana. Se detuvo un momento en la puerta. Alejandro estaba recostado en la camilla, con los ojos abiertos y la cabeza girada hacia la puerta. Aún conectado a los monitores, los cables, las ondas, la presencia constante de las máquinas. Pero los ojos estaban claros. Regalos. Vivo. Luis llegó lentamente al borde de la camilla. Y por un momento, solo un momento, los dos hermanos se miraron en silencio, con todo lo que había pasado esa noche entre ellos como algo invisible y pesado que ninguno de los dos sabía aún cómo nombrar. Entonces Alejandro levantó la mano derecha, lentamente, con esfuerzo, aún débil, y la puso sobre el brazo de Luis. Y Luis, que se había prometido a sí mismo que esta vez no lloraría, que se había preparado para entrar firmemente en esa habitación, no podía. Puso su mano sobre la de su hermano. Y lloró, sin vergüenza, sin intentar parar. Con ese grito de alguien que perdió y se recuperó al mismo tiempo, de alguien que pasó la noche en el límite más extremo del miedo y de repente se encuentra al otro lado.
No entero. No sin marcas. Pero al otro lado. Alejandro no dijo nada. Simplemente mantuvo la mano ahí. Eso era todo lo que había que decir. Fue por la tarde cuando Alejandro habló. La doctora Camila estaba presente. Sofía también. Luis y Elena sentados junto a la camilla. Y Alejandro, con una voz más tranquila, con esa presencia firme que quienes le conocían reconocían como parte fundamental de quien era, dijo que quería contar algo. Hubo un silencio por parte de quienes realmente prestan atención. No estaba durmiendo. Comenzó, con una precisión que dejaba claro que había pensado en esa distinción. No estaba soñando. No estaba delirando. Había una diferencia, y quería que esa diferencia se entendiera. Estaba oscuro. No era la oscuridad cuando cierras los ojos, era otro tipo. Era como estar dentro de algo, no fuera de algo. No se oía ningún sonido. No había temperatura. No había nada que me dijera dónde estaba ni a dónde iba. Pausa. Y entonces hubo una presencia. Dijo esa palabra con un peso específico. No como metáfora. No como recurso lingüístico. Como una descripción literal de algo que había pasado. No vi nada. No era una figura. No era una luz. No era nada que pudiera describir con mis propios ojos. Era una presencia. Algo que sientes con una parte de ti que no tiene nombre, que no es el tacto ni la vista ni ninguna de las otras. Era como cuando alguien a quien respetas mucho te pone la mano en el hombro. No necesitas explicación. Simplemente lo sabes. La habitación quedó completamente en silencio. Los monitores emitieron su pitido habitual. Pero la gente dentro estaba tan callada que esos sonidos parecían venir de otro lugar, no perteneciendo a ese momento. Y entonces me enteré. Una sola voz. Cálmate. Firme. No alta, no tenía que ser alta porque estaba dentro, no fuera. Alejandro cerró los ojos un segundo, como si estuviera escuchando de nuevo. Decía, aún no es tu fin. Silencio. Eso es todo. Pero con esa frase, lo entendí todo. Entendí que había un propósito que aún no había cumplido. Que había personas que aún me necesitaban. Que había algo que tenía que ver con el tiempo que me quedaba. Su voz no tembló en ningún momento. No hubo histeria. No hubo la emoción exagerada de quienes intentan convencer. Solo había la inquietante calma de alguien que atraviesa el fuego y sale al otro lado con una claridad que el fuego, paradójicamente, le había dado. No puedo explicarlo mejor que eso, dijo al fin. Pero eso fue lo que pasó. Camila Torres salió de la sala con la excusa de los exámenes. Caminó hasta el final del pasillo. Se detuvo. Estaba sola, con el expediente de Alejandro en la mano, mirando a la nada en particular. Era doctora. Creía en lo que podía medirse, verificarse y probarse. Había construido toda su carrera sobre esta base. Pero los números de Alejandro no tenían explicación. La recuperación espontánea a las 3:17 de la mañana, sin ninguna intervención, no tuvo explicación. Y la historia que acababa de contar, con esa calma inquietante, sin necesidad de creerla, tampoco lo había hecho. Por primera vez en muchos años de medicina de urgencias, protocolos y evidencias, no estaba segura de que la ciencia fuera el único idioma que hablaba el mundo. Era una pequeña grieta. Pero las cosas reales, incluso las pequeñas, cambian algo. Al 12º día, Alejandro se fue a casa. Salió del pasillo con pasos aún cuidadosos. Luis caminaba por un lado. Elena, por el otro. Como si los dos, sin ponerse de acuerdo, hubieran decidido que él se iría al llegar, con gente a cada lado. A través de la puerta del hospital, la luz de Guadalajara le dio un golpe directo en la cara a Alejandro. Se detuvo. Cerró los ojos. Así se quedó un momento. El sol en su cara, el aire de la ciudad entrando en sus pulmones, el ruido de la avenida delante, el olor a comida de algún puesto cercano, el ruido de un autobús pasando. Guadalajara. Y sonrió. Esta vez con toda la cara, no solo con la comisura de la boca. Con la sonrisa de un hombre que sabe, con una certeza que ningún argumento puede desvanecer, que esa luz en su rostro no estaba garantizada. Ese aire en sus pulmones era un regalo. Que cada segundo de ese día ordinario, ese día sin nada especial, ese día de salir del hospital, era algo extraordinario disfrazado de ordinario. Como casi todo lo que vale la pena. El regreso al taxi ocurrió 63 días después. Elena estaba en la cocina cuando llegó, el café preparado, la taza girada en la dirección correcta, el pan separado en el plato azul de plástico de hace 23 años. Ella le miró. La miró. Ve con cuidado. Las mismas palabras de siempre. Pero ahora lleva el peso de alguien que sabe lo que dice. Siempre, respondió. En el suru blanco, Alejandro puso las manos en el volante.
y miró por el retrovisor. La cruz no estaba. Había desaparecido esa noche en Mariano Otero. El hilo de cuero seguía sujeto, partido por la mitad. Abrió la guantera. Allí había una cruz de metal plateado, que Elena había comprado durante los días de su hospitalización y colocado allí para cuando él regresara. Alejandro tomó el hilo de cuero de su madre, gastado y honesto, y ató la nueva cruz a él. Se quedó colgado en el retrovisor. Se tambaleó ligeramente. Y la miró, no con la leve sonrisa de antes, no con esa distancia afectiva de quien acepta por respeto pero no se involucra del todo. Por supuesto. Con esa certeza que solo se construye por dentro, en la oscuridad, cuando todas las demás certezas han sido arrebatadas y solo queda una, y esa sola resulta suficiente. Arrancó el motor. La Tsuru blanca se despertó con ese ronquido familiar. Y Alejandro Ramírez, el hombre que había estado en el extremo de su vida y que volvió con algo que ninguna máquina había medido jamás, pero que todos a su alrededor podían sentir, se marchó a Guadalajara. Hay algo que dicen las personas que van en el taxi de Alejandro. Invariablemente, los pasajeros llegan a su destino de forma diferente a la que abordaron. Hay algo en su presencia, esa quietud que trajo de vuelta, que hace que la gente quiera hablar. Querer contar cosas que normalmente no cuentan a desconocidos. Y cuando se lo dicen, él escucha. Con esa atención que siempre ha formado parte de quien era, pero que ahora se multiplica por algo que no tiene nombre médico. Y cuando la historia que cuenta el pasajero es de dolor, Alejandro cuenta la suya. Sin dramas. Sin prisa. Con esa economía de palabras de un hombre que aprendió que las palabras correctas tienen más peso que muchas palabras juntas. Cuenta la noche en Mariano Otero. Sobre el hospital civil. Sobre la doctora Camila y sus números sin explicación. Sobre Luis en sillas de plástico azul, rezando a un techo apagado. Sobre Sofía y el monitor a las 3:17 de la mañana. Y sobre la voz. Aún no ha terminado. Invariablemente, con una frecuencia que ya no sorprende, pero que nunca pierde potencia, el pasajero está en silencio. Y piensa. Y cuando llega a su destino y abre la puerta para salir, hay un momento, breve pero real, en el que esa persona mira la calle de una manera ligeramente diferente. Como si algo pequeño se hubiera movido dentro de ella. Como si una ventana cerrada hubiera abierto un dedo. Quizá estés aquí ahora mismo cargando algo que parece demasiado pesado. Quizá también estés en mitad de la noche en una silla de plástico azul, esperando noticias que temes recibir. Quizá también estás en una oscuridad que parece demasiado densa, sin dirección, sin salida visible. Esta historia no promete que vaya a ser fácil. Alejandro regresó con restricciones médicas y un corazón que necesitaba meses para reconstruirse. Luis todavía tiene noches en las que se despierta con ese miedo y necesita un momento para recordar que su hermano está bien. Elena sigue sujetando la mano de Alejandro un segundo más, cada vez que se va. La vida real no borra las marcas. Pero esta historia dice, con la autoridad de algo que ocurrió, que fue documentado, que los médicos revisaron sin encontrar una explicación, que hay una fuerza en juego en el mundo que no encaja en los protocolos. Que hay una presencia que llega a las 3:17 de la mañana, cuando todos se han rendido. Que hay una voz que habla desde dentro, en el silencio más absoluto, cuando todas las voces externas han caído en silencio. Y que esa voz sabe su nombre. Y sabe exactamente cuando aún no ha terminado con él. Si Dios no ha terminado aún, nada está perdido. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si en algún momento te viste en Alejandro, o Luis en las sillas de plástico, o en Elena sosteniendo la foto en su móvil, entonces hizo lo que vino a hacer. Comparte con alguien que necesite fe ahora mismo. Puede ser alguien con un diagnóstico difícil, en una relación, en una situación que parece no tener salida. Alguien que necesita oír, no de ti, sino a través de ti, que esto aún no ha terminado. Bendice el canal con tu suscripción y danos lo que quieras en este video. Hasta la siguiente historia.